Hola, muy buenas chicos y chicas, sean bienvenidos a el primer video de muchos que vamos a tener en el canal. En este caso vamos a abordar un tema muy importante que sirve como base teórica para entender la química en general. Lo digo así porque pues la química, recordemos, es la ciencia que estudia las transformaciones, que estudia la composición de la materia. En este caso la estudia como cuerpo al estar unido también o en estado fundamental. Y cuando digo esto, es inevitable ir a la madre, digamos, que del estudio de la química, que es la materia que está representada por los elementos químicos. Estos elementos químicos se encuentran registrados, los que se han descubierto hasta el momento, se encuentran establecidos por orden atómico, específicamente número atómico, en la tabla periódica, en donde según diversas propiedades estos son estudiados. Entonces, uno de estos temas que nos sirven para poder entender qué rollo hay con la química es este tema de estados de oxidación. Estos estados de oxidación son muy importantes porque en realidad nos indican la carga con la que cada elemento participa al momento de unirse con otro. Pero ¿qué rollo hay con esta carga? ¿Qué significa esta carga? ¿Hay electricidad dentro de los átomos? Efectivamente sí. Cuando dos átomos se unen con un enlace químico. Los tipos de enlace lo veremos después, pero en este caso estos enlaces químicos están determinados por la carga con la que participa cada elemento. En este caso, los estados de oxidación como concepto tenemos que son, o también llamados pues números de oxidación, son la cantidad de electrones que puede ganar o ceder un elemento químico en la tabla periódica al unirse con otros elementos, como lo hemos explicado anteriormente. Para ello, si entendemos que los elementos se unen, tenemos que entender que estos se unen con una carga eléctrica. Esa carga eléctrica total al momento de unirse, la que registra individualmente cada elemento y que se suma con el otro elemento, esa carga total, esa carga hipotética, se le denomina estado de oxidación o se le denomina carga eléctrica proporcionada por los estados de oxidación de cada elemento. Entonces, cuando tengamos nosotros un estado de oxidación que es positivo, vamos a decir que ese elemento en general está perdiendo electrones porque se está quedando cargado positivamente más. Sabemos que la cantidad de electrones y de protones está determinada por el número atómico. Es decir, que si un elemento tiene como número atómico 2, tiene 2 protones, cargas positivas, y 2 electrones, carga negativa, orbitando en los diversos niveles de energía, que sabemos también que cada nivel de energía pues tiene una energía establecida. Los niveles que se encuentran más cercanos al núcleo, la carga nuclear efectiva, pues hablamos de esa atracción, de esa fuerza con la que jala a los electrones, va a ser mayor, y los electrones que se encuentran en la capa más externas, estos van a tener menos energía, por ende, al estar menos comprimidos por el núcleo, tener esa vigilancia del núcleo que se determina en ciertas energías, ellos van a tener muchísima más movilidad, muchísimo más movimiento. Entonces son estos últimos los que determinan los diferentes tipos de enlace. Estos electrones que se encuentran en la capa más externa del núcleo, se le denominan electrones de valencia. Esos electrones de valencia son aquellos que se unen con otros átomos, formando así los diferentes tipos de enlace químico que nosotros tenemos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, bueno, otra de las cosas es que si tenemos un estado de oxidación que se representa con el signo negativo, sabemos que ese electrón está ganando electrones. Es decir, que si tiene 2 cargas negativas, va a estar ganando 2 electrones. Si tiene 3 electrones, y así los electrones que sucesivamente esté ganando al momento de unirse con X elemento. ¿Listo?
Entonces vamos a empezar con otro de los puntos que son muy importantes para tener en cuenta para poder asignar estados de oxidación. Sí, hay que ir a una parte matemática, pero esta parte matemática está fundamentada en una teoría que incluso nos puede ayudar para saber determinar los estados de oxidación de una manera bastante efectiva, porque vamos a no solamente aprender la parte matemática y usar nuestra tabla periódica, sino que vamos a relacionar qué rollo hay con la teoría con esta parte matemática. Entonces, las reglas de juego son las siguientes. La primera regla de los estados de oxidación, bueno, están en orden, pero vamos a ir mencionándolas, incluso en desorden. Una de las primeras reglas de los estados de oxidación nos dice que todos los elementos, todos los compuestos químicos, cuando se unen, la carga total debe ser cero. Es decir, todos los compuestos químicos, su carga total debe ser cero, excepto en los iones que son poliatómicos, en los cuales su carga total no es cero, sino que como es un ion, está cargado tanto positiva o negativa, o negativamente. Si está cargado positivamente, le vamos a denominar compuesto catiónico, y si está cargado negativamente, vamos a llamarle compuesto aniónico. Entonces, aniónico para negativo, catiónico para positivo. Entonces, empecemos con la segunda regla, la cual establece que todos los elementos del grupo 1A trabajan con un estado de oxidación de +1. Ahí se incluye también el hidrógeno, pero este señor hidrógeno tiene una particularidad, de que cuando forma hidruros, él no participa con una carga de +1, sino que participa con una carga de -1. Pero esta excepción va a ser tratada mucho más adelante, así que pues no se preocupen por entenderla ahora. Pero ahora establezcamos que él trabaja con +1. Asimismo pasa con los elementos que se encuentran en el grupo 2A de la tabla periódica, los cuales van a trabajar con +2 como estado de oxidación para ellos, todos, en general todos. En este caso prosigue a mencionar la regla del oxígeno, que es muy importante. El oxígeno comúnmente suele formar compuestos químicos con un estado de oxidación de -2. Sin embargo, cuando se encuentra en un compuesto que en química inorgánica se le denomina peróxido, en estos peróxidos él no trabaja con ese -2 que establece la regla, sino que hay una excepción y él trabaja allí. Él se une no con +1, no con -2, perdón, sino que se une con -1. Pero como indico, las excepciones serán tratadas mucho más adelante. Entonces, otra de las reglas es que todo elemento en estado fundamental, es decir, sin unirse con otro elemento formando un compuesto, este va a ser su carga o su estado de oxidación va a ser igual a 0. ¿Listo? O sea, si tenemos hidrógeno molecular, oxígeno molecular, que es O2, H2, Cl2, que es cloro molecular, o sea, todo lo que tengamos en forma molecular, solo sin unirse con nadie, sin unirse con ningún tipo de compuesto, su estado de oxidación va a ser 0, porque él no está ganando ni perdiendo absolutamente nada, porque como no se ha unido con nadie, pues ¿qué va a ganar? ¿Qué va a perder? ¿Cierto? Entonces, empecemos con la parte matemática, que es muy sencilla. Para los compuestos binarios, los estados de oxidación se pueden hacer incluso con un truco, pero vamos a aplicar primero las reglas para que veamos cómo se aplica la teoría a la parte matemática y veamos que la parte matemática es muy sencilla. Entonces, empecemos con esta molécula que conocemos mucho, que es la molécula de agua, en donde, por definición, el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el hidrógeno +1 excepto en los peróxidos, excepto en los hidruros, y el oxígeno es -2 excepto en los peróxidos. Ahora nosotros vamos a hacer algo que se le denomina acá en estado de oxidación, se le denomina suma algebraica. La suma algebraica es la multiplicación del número de átomos por el número de oxidación, ya sea positivo o negativo. En este caso empecemos de izquierda a derecha de sus pantallas, es decir, empecemos con el hidrógeno multiplicando este 2 por +1. Asimismo, esto nos va a dar igual a +2, 2
nos va a dar igual a más 2. Y si multiplicamos de este lado el menos 2 por la cantidad de oxígeno que hay, que es 1, en realidad aquí hay un 1, pero por formalidad química no se coloca, entonces lo multiplicamos por 1, esto nos va a dar negativo porque signos diferentes, menos por más da menos y 2 por 1 menos 2. Entonces, al hacer esta operación, la de estos dos señores que hemos encontrado, nos va a dar que más 2 y menos 2 igual a 0. Entonces, por definición, el más 1 para el hidrógeno y el menos 2 para el oxígeno están bien establecidos dentro de nuestras reglas de los estados de oxidación. Acá en este compuesto voy a explicarte un truquito bastante sencillo, ¿vale? En este caso, ya sabemos que el sodio, en este caso, está trabajando con más 1, ¿verdad? Porque está en el grupo 1A de la tabla periódica. Tú puedes buscar tu tabla periódica y buscar el sodio en el grupo 1A y vas a encontrar que la regla te dice que todos los que están en el grupo 1A trabajan con más 1, pero supongamos que tú esa regla no la recuerdas, ¿cierto? Entonces, pero tú sí sabes la regla que el oxígeno siempre trabaja con menos 2 excepto en los peróxidos. Lo que vas a hacer es un cruce en diagonal de números de átomos a estados de oxidación. Entonces, acá te expliqué anteriormente que aquí había un 1, ¿cierto? Entonces, este 1 lo vas a pasar como estado de oxidación para allá, quedándote así más 1. Entonces quiero que te fijes cómo has completado los estados de oxidación sin saberte esa regla, solamente haciendo un cruce en diagonal. Claro está, te recomiendo muchísimo mejor que te aprendas las reglas, que las pongas en práctica y que las relaciones mejor con la parte matemática, porque muchas veces este truco se te puede olvidar cómo se hace, aunque sea muy sencillo. Se te puede olvidar, te puede abandonar la mente en ese momento y pues no vas a poder realizar ese ejercicio tan sencillo. Entonces mejor estudiate esa reglita, la que establece que todos los elementos del grupo 1A, sodio por ejemplo, trabajan con un estado de oxidación de más 1. Ahora vamos a explicar una de esas excepciones a la regla. Esto que vemos acá, que voy a redondear, esto es un compuesto químico, claro está, como cualquier otro, como el agua, como el monóxido de disodio que acabamos de hacer. Pero este tiene una particularidad. Si se fijan en esos corchetes que se encuentran acá y este signo, esto nos va a establecer a nosotros que esto es un compuesto iónico. Como los compuestos iónicos, te expliqué en la teoría al principio, son la excepción a esa regla de que toda la molécula debe ser 0. Con ellos no es 0. La carga que aportan estos dos señores de acá que están acá adentro debe ser igual a la carga que establece fuera del corchete. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá hay un signo positivo, te están diciendo que toda la suma algebraica de estos dos señores de acá te debe dar positiva, específicamente más 1, porque solamente hay un signo positivo. Si bien en muchos libros te vas a encontrar que se suele representar los estados de oxidación no con números como por ejemplo más 1, menos 2, sino que te vas a encontrar que van a estar establecidos por signos. Si hay dos signos negativos sería menos 2. Si hay dos signos positivos sería más 2 y así sucesivamente. Entonces en este caso acá nos están estableciendo que es un signo positivo, es decir que es más 1. Entonces con qué estados de oxidaciones deberían trabajar estos dos señores que están dentro del corchete? Si tú te sabes la regla, el calcio se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica, por ende estos señores del grupo 2A dicen yo trabajo con más 2.
y los que se encuentran en este caso en el grupo 1A con más 1. Entonces, ¿con qué número tendría que restar yo el cloro para que me dé una carga positiva fuera del corchete? Tendríamos que restarlo con menos 1. De esa manera, si multiplico 2 por 1, recordemos que por formalidad química este 1 no se coloca, pero hay un 1. Cuando no te aparezca ningún subíndice debajo del símbolo, quiere decir que es un solo átomo. Entonces 2 por más 1, más 2, y menos 1 por 1, menos 1. Entonces si tú haces esta resta te va a dar igual a más 1, que sería igual a un solo signo positivo. No es este igual al que se encuentra acá, es igual. Entonces por ello tú dices, ok, los estados de oxidación que he colocado están correctos. De esa manera vas a poder tú familiarizarte con los estados de oxidación, tanto con las reglas y la parte matemática. Por ende te voy a dejar los siguientes ejercicios que te voy a encerrar en un círculo para que puedas practicar con ellos, haciendo uso de las reglas, de los trucos. Te recomiendo más las reglas, claro está, y asimismo la parte teórica. Fue por un gusto para mí realizar la explicación el día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta luego.